Dos, uno, lo primero, daros las gracias porque habéis venido, porque el tiempo es algo sumamente valioso. Yo creo que es lo más valioso del mundo y nos vais a dedicar un poquito, ¿de acuerdo? O sea, muchísimas gracias por el hecho de haber asistido y haber cumplido el mínimo de requisitos. Vamos a sortear esta flamantísima Game Boy Pocket, total y absolutamente restaurada, con garantía, etcétera. Bueno, inclusive tengo un par de pilas en el bolsillo por si alguien premiado o premiada quiere empezar a jugar con este título. No obstante, bueno, hemos traído una selección de títulos. El paquete es calentito, calentito de Japón. Es decir, hay juegos que conocemos sobradamente y otros que son una ida de olla total y absoluta. Y yo otro día estuve probando juegos y acabamos locos, como dos querubines con una cápsula espacial rusa haciendo un Tetris en el espacio, cosas así. Los japoneses son maravillosos, en fin. Pues queríamos hablar un poco de los videojuegos, concretamente de esta consola portátil que nos ha quitado el sueño, ¿verdad? Habría que empezar desde el principio. A todos nos gustan las máquinas recreativas, ¿verdad? Especialmente en los años 70 y 80. Bueno, yo que soy viejo joven, que acabo de cumplir 38 años, para mí era muy importante una máquina recreativa. Tenía que pedir por lo civil o lo criminal 5 duros para poder jugar, para abandonar mi voluntad y que me llevaran a un mundo desconocido y vivir aventuras. Hasta ahí, fantástico. Pero ¿qué es lo que ocurre en España? Porque un día la máquina recreativa desaparece. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Por qué desaparece la máquina recreativa? La fiscalización, sí, dime guapo. Cambia las máquinas recreativas porque sacan nuevas máquinas. Sí, pero no, o sea, tu idea es buena. Efectivamente llegan máquinas que las sustituyen, pero ¿por qué? Resulta que Hacienda, el tratamiento fiscal que se le da a las máquinas de videojuegos es el mismo que se le da a un bingo o una máquina tragaperras. Por lo tanto, no pueden los dueños de los bares, los dueños de las máquinas recreativas no pueden seguir pagando para tener una máquina recreativa que todos hemos visto en las piscinas, en los bares. Todas las pérdidas. Todas las pérdidas. Tiene que pagar más que el trabajo. Entonces la videoconsola cobra mucha fuerza en los hogares, ¿no? Está correcto. Pero hay otra parte en el mundo, que es Japón, que todo lo contrario, que la máquina recreativa no se va, quiere profundidad. Un japonés tiene poco espacio en su casa. Para él la videoconsola es un concepto muy íntimo de jugar solo, pero la máquina recreativa es algo que crece, que aumenta, es su forma de relacionarse socialmente. El formato casero. El formato casero, prácticamente tal y como lo conocemos casi todos, es gracias a una empresa conocida como Atari, ¿de acuerdo? Atari intenta llevar las recreativas a tu casa. Desde, por ejemplo, Pitfall, Pong, Pac-Man, algunos mejor que otros, pero una empresa que empieza siendo muy sencilla acaba ganando millones muy rápido. Pero ¿qué pasa con Atari? Atari toma una serie de malas decisiones como el ET. ¿Habéis jugado alguna vez al ET? ¿Conocéis el ET de Atari? Sí. Creo que es un médico. Steven Spielberg para mí es el creador del hype tal y como nosotros lo creemos, lo conocemos y tal. Steven Spielberg llega a la gente de Atari y dice, mira, va a salir la película de ET y quiere un juego de ET. Vale, correcto. ¿Cuánto tiempo tardáis en hacer un juego? Tardamos en hacer un juego unos 5 meses. Y dice, bueno, pues para hacer ET tenéis 5 semanas. Entonces ET es un juego con unos problemas en las físicas que nadie comprende, junto con otras malas decisiones, hace que Atari quiebre, que mucha gente vaya a la calle y que el mundo del videojuego esté a punto de desaparecer. Los videojuegos acaban en cubetas en los centros comerciales como Carrefour, en plan de llévatelo por menos de €1, 50 céntimos, llévate los juegos. Acaba así. Entonces Nintendo es quien rescata el videojuego, en principio gracias a la Game & Watch, que es un concepto intimista de jugar. Pero en 1989 no es el origen del videojuego, no es el origen del videojuego ni muchísimo menos, pero es un punto de inflexión importante, porque el creador, efectivamente, de Game Boy se encaja allí en la sede de Nintendo con un prototipo un poco extraño que dice que eso va a ser el futuro. Los vamos a mostrar ahora, nos vamos a poner un vídeo con la historia del creador de Game Boy para que lo veáis un poquito más claro. Gunpei Yokoi nace el 10 de septiembre del año 1941 en Kioto, Japón. Graduado de la Universidad de Kioto, busca empleo en Nintendo, en donde es contratado para la mantención de las líneas de manufacturación de cartas. En sus momentos libres, Yokoi dejaba volar su imaginación y, haciendo uso de sus grandes habilidades y conocimientos, creó un prototipo de una mano mecánica extensible. El presidente de Nintendo descubrió este trabajo
y gracias a su naturaleza visionaria, decidió que debía convertirse en el producto que permitiría a Nintendo dar el salto que tanto deseaba. Ultra Hand, como se le llamó, fue un éxito de ventas con más de 1 millón de unidades vendidas. Yokoi se consolida entonces como una figura importante dentro del área de desarrollo e investigación de Nintendo. Yokoi no se detiene y crea el génesis de las consolas portátiles, el Game & Watch, una curiosa consola de videojuegos portátil lanzada en el año 1980 y que además era un reloj con alarma. Fue en esta pequeña consola en donde se introdujo el D-Pad, un estándar hasta nuestros días. Sus siguientes pasos lo dirigen a crear algunos de los más célebres videojuegos. Siendo el gran mentor de un entonces joven Shigeru Miyamoto, se le acredita en el desarrollo de mecánicas de juego en Donkey Kong y Super Mario Bros., además de su gran influencia en el desarrollo y diseño de Kid Icarus y de la franquicia Metroid. Formó parte del Nintendo Research and Development One, rama de Nintendo que dio origen a un gran número de franquicias y éxitos. Pero sin duda, su mayor obra fue la legendaria Game Boy, la consola portátil por excelencia, creada en el año 1989 bajo su visión. Un precio accesible, gran eficiencia y videojuegos adecuados hacen que el éxito de la nueva portátil de Nintendo sea demoledor, venciendo a la competencia y sus mejores ofertas tecnológicas. Sin embargo, un temprano y desafortunado lanzamiento de la consola Virtual Boy en 1995 estanca su ascendente carrera. El fracaso de este producto es atribuido a Yokoi, quien corta su relación de empleado con la empresa luego de 30 años. El 4 de octubre de 1997, Gunpei Yokoi sufre un accidente de tránsito en la carretera Hokuriku que acaba con su vida. Gunpei Yokoi, diseñador, ingeniero, visionario, es considerado además como uno de los más grandes creadores de videojuegos de todos los tiempos. ¿Quiénes somos nosotros? Para empezar está Ivan Vega, que es todo Game Boy, ¿de acuerdo? Y yo soy Paco, de un canal de YouTube que se llama El Tercer Acto. Bueno, somos dos personas muy diferentes, pero creemos que en los tiempos actuales, donde te cobran 500 euros por una videoconsola, creemos firmemente que por 15 euros que se vende una Game Boy Pocket restaurada se puede jugar. Tienes un montón de aventuras en el bolsillo. El maestro Iván es un apasionado de Shouma Kaimura, del universo Guns N' Goblins, y básicamente le puedes dar cualquier máquina que te la va a reparar y te la va a hacer funcionar como el primer día. Y vamos a empezar un poquito por este pequeño viaje. Vamos a empezar viendo un poco los modelos que salieron de Game Boy. En el 89 vamos a ver que salió la Game Boy clásica, Game Boy Tocha o DMG. Después teníamos salió una versión más reducida, pesaba la mitad y que utilizaba 2 pilas en vez de utilizar las 4, utilizaba la grande. Después ya empezamos, la tecnología empezó un poquito más a variar y hicimos el cambio a las pantallas a color. Sacaron lo que sería la Game Boy Color, con una paleta pequeña pero bastante resuelta de colores en pantalla. Pero la que tenía, que no tenía iluminación. Paso seguido ya empezaron con una tecnología mucho más avanzada, después ya la Game Boy Advance, ya con 32 bits. Pero seguía todavía la pantalla sin ser iluminada. Para eso resolvieron con la Game Boy Advance SP, que pusieron una pantalla iluminada en 2 versiones. Estaba la AGS 001 y la AGS 101, que esa llevaba una pantalla de mayor calidad y con ello pues una mejor calidad de visión y hoy en día es de las más valoradas y más caras que encontrar en el mercado. Hay diversas cuestiones que nos estamos planteando de cómo puede ser que en una sociedad como es la europea, que se está abriendo los ojos con respecto al videojuego, que la gente ya
quería una NES o quería una Mega Drive, que eran solamente 16 bits, ¿cómo pudo ser que llegara la clave del éxito para una consola que tenía todas las de perder? Es decir, una consola de pantalla verde, sin iluminación, que funcionaba con 4 pilas pequeñas, ¿no? ¿Cuál era el secreto para que pudiese funcionar? ¿Cuál crees tú que fue el secreto? El secreto fueron prácticamente los títulos que tuvo esa consola, que fueron excepcionales. Sacaron una cantidad de sagas que hoy en día prevalecen todas. La mayoría prevalecen. Como Zelda, Pokémon, Metroid, tenemos Super Mario, es impresionante. Nemesis, hace una cantidad de títulos que lógicamente pues, le dieron el triunfo total en el tema de las portátiles. Hoy en día Nintendo sigue siendo la pionera en temas de portátiles. En ningún momento ninguna consola portátil la ha podido superar. Básicamente también hay un factor muy importante que es la autonomía, es decir, una videoconsola que con 4 pilas, que no necesitaba que fueran alcalinas, te garantizaba una media mínima de 14 horas, con todo un montón de accesorios surrealistas que lo iban moviendo, y no perdía jugabilidad, es decir, la gente estaba obsesionada, sobre todo en aquella época, en adaptaciones de máquinas recreativas. Todo el mundo quería tener la recreativa en su casa. Al principio, por ejemplo, Mega Drive sacó un Golden Axe, sacó un Altered Beast, un Ghosts 'n Goblins, que más o menos iba a la talla. A medida que las máquinas recreativas avanzaban en calidad, las versiones caseras minimizaban. Recuerdo el Punisher de la Mega Drive, que ya se quedaba como una anécdota simpática, pero lo curioso que muchos juegos de Game Boy, otro detalle maravilloso que tiene la Game Boy es que es universal, fue la primera consola multizona. Puedes traer cartuchos japoneses, americanos, europeos, que todos valen. La liberación, Todo lo más versátil que puedes encontrar. Y había juegos de naves, matamarcianos con patrón muy concreto para esquivar las balas, juegos de peleas, juegos de rol, que los tenías al alcance de la mano y que no te podías creer la jugabilidad. Es decir, la premisa era una Game & Watch, pero que tú podías intercambiar los juegos, y aquello no tenía fin, porque cada año salían videojuegos nuevos. O sea que la idea era fantástica, y yo creo que ese fue el factor que derrotó todos los competidores. Hablamos un poco del Tetris, porque hubo 2 golpes en la mesa, 2 puñetazos muy concretos que pegó Nintendo, ¿vale? Vamos a hablar del futuro entre comillas, ¿vale? El futuro entre comillas se llamaba Street Fighter 2, ¿de acuerdo? Era las navidades del 92 al 93. Yo no recuerdo haber estudiado más en toda mi vida, porque yo recuerdo que necesitaba tener las mejores notas para que me regalaran el Street Fighter 2. Es decir, coge Nintendo, adquiere la licencia del Street Fighter 2, que era una locura, que era como tener la máquina en tu casa, totalmente, y por eso automáticamente le ganó la guerra a Sega, le ganó la guerra Mega Drive aquellas navidades. Así que, pero hubo un golpe de efecto que fue increíble, que fue el del Tetris, que la historia del Tetris es bastante truculenta, porque, bueno, ¿alguno de vosotros sabéis quién era el creador de Tetris? Pues Iván empieza a contar porque esta historia es turbulenta. Empezamos. ¿Quién es este señor? Este señor es un Pajitner, Alexei Pajitner, ruso, y fue el creador de Tetris. El tema está que esa licencia, él fue el creador, pero él no tuvo la licencia del videojuego. Fue expropiada por su propio país. Básicamente era un país comunista y todo era del gobierno. Es que es un tema bastante escabroso, porque básicamente el Tetris fue creado como un sistema para intentar probar el antivirus de un ordenador. Tuvo tantísimo éxito que Nintendo y otras compañías se fijaron, pero la propia KGB y Gorbachev dijeron que Tetris era propiedad intelectual rusa y que no podía salir de Rusia. Incluso hubo encuentros en hoteles entre la KGB, representante de Gorbachev y Nintendo. Entonces Nintendo básicamente se intuye que dio una oferta bastante monstruosa, porque cuando llegó efectivamente el Tetris a Europa, aquellas fechas pues venía con el Tetris, y eso pues garantizó, venía alguien con el Tetris, garantizó unas superventas que fue una monstruosidad. Nintendo adquirió toda la licencia de Tetris.
El tema está que en Sega Mega Drive salió un Tetris, pero inmediatamente fue retirado del mercado porque Nintendo puso medios para que no lo pudiera vender. De hecho hay algunas copias clonadas de ese Tetris de Mega Drive, incluso si encontráis un Tetris original de Mega Drive, si piden 300 € por él es barato. Es una idea de Si está firmado por este hombre, eso ya es descomunal. Es un valor incalculable. Lo curioso es que el camarada Cerebro, que era un astronauta ruso, en el espacio se llevó una Game Boy de las tochas junto con un cartucho de Tetris y le hizo un homenaje al camarada Paginos para reconocer su obra en el mundo del videojuego, porque este señor a estas alturas sí, bueno, tiene una empresa dedicada al videojuego, pero no ha visto absolutamente un céntimo de las ganancias de Tetris. Curiosamente, ya que hablamos de, bueno, todos sabemos la famosa historia de las 3 luces rojas del equipo 360, ¿eh? Y de la luz también que aparecía en la Play 3, ¿verdad? Y que todo se rompe solo porque sí, ¿verdad? Bueno, pues en la primera guerra del Golfo, cayó una bomba, bla bla bla, y rescataron una Game Boy, ¿vale? De las tochas, que no había sido destruida. Eso sí, el Tetris se había derretido dentro de la Game Boy y está en el museo, del videojuego funcionando todavía. Desde ese día está funcionando en el museo. O sea que hablamos de que son máquinas que estaban hechas para durar, es decir, en una época donde también era una consola que creo que eran por de 15 a 20.000 pesetas, que llevaba una consola que estaba bastante bien, que al principio causaba risa. Con la intención de una consola que funciona a pilas, mañana vienes y me lo cuentas. Pero era para ver el factor de jugabilidad, el factor de la cruceta, porque Nintendo se anticipó absolutamente a todo. Incluso quiero recordar, ya que hablamos de Atari, la persona que yo conocí más versada en el mundo del videojuego, que yo conozco que es increíble lo que hace, le quitaba lo que es la parte de arriba del mando del Atari 2600 y metía de los dedos para manejar. O sea, él se anticipó el contexto del control pad. No jugaba. No se refiere a lo que sería porque ha sido de esa forma, pero no era con palanca y no llegó a hacer el momento hasta que no jugas. Yo creo que la gente que ha jugado a un Atari sabe la complejidad de pasarse un juego con Atari. Tienes que amar muchísimo el videojuego, tener muchísima paciencia. Y bueno, muchas veces los videojuegos funcionaban, yo creo que con ilusión. Muchas veces. Pues sí. Funcionaban con amor y con ilusión, porque algunos de los de aquí se ha pasado el pipa en un Atari 2600. No, pues de verdad, insisto, cuando una persona dice yo sé jugar a videojuegos bien, vamos a calmarnos. Atari 2600, juega, bueno, narices, incluso tenemos un amigo que no está aquí hoy, que es el pequeño Martín, que por cierto tenemos aquí a José Victoria, que son 3 horas maravillosas de la Asociación de Retro Sevilla Arcade Planes, que luego pondré un pequeño vídeo, que nos dedicamos al coleccionismo de consolas clásicas y de restauración de máquinas recreativas, que hacen un trabajo maravilloso para que lo podáis disfrutar. El caso que Martín no está aquí, que es un tío muy majo, y hace pequeños tutoriales de que la gente pueda jugar y cómo hacer tus títulos de Atari. Gente que es injugable, él se lo ha pasado y te explica cómo hacerlo. Intenta reivindicar el trabajo de unas personas que fueron víctimas de una publicidad engañosa de Spielberg. Vamos a hablar de... Porque Game Boy, a pesar de ser la fea del baile, entre comillas, consiguió meterse todo el mundo en el bolsillo. Para empezar, la guía de Sega, aquí no, con máquina es retroiluminada. ¿Vosotros creéis que esto es de bolsillo? Un poquito. No sé que tenga bolsillo gigante. Sigue siendo más cómodo que la conciencia. Eso sigue siendo más cómodo que el Plus. Más cómodo que el Samsung. El problema que tiene esta consola, el consumo de batería. Total, era brutal. 6 pilas. Alcalina de las caras. O sea, 800 pesetas o 1000 pesetas de la época. ¿Y cuánto duraba? 8 horas. 8 horas. 8 horas, eso no sería... Sí, si rociábamos las pilas con sangre de unicornio. Y tenía un fallo de serie bastante heavy metal. Es decir, si niños y niñas, alguien nos dice, os ven una guindilla, cuidado nueva, nunca ha sido desprecintada de las ternas que hacemos, No la compré. ¿por qué? Condensadores. Palabra de condensadores. Esta máquina, al paso del tiempo la sienta muy mal.
lógicamente, los componentes que tenía no eran duraderos. En el tema de condensadores, el resto de la máquina, muy bien, buen material, pero los condensadores, nefasto. Finalmente tenía... Todos cascan, y aparte que bueno, lo que era el líquido interno se esparcía por la máquina, o sea, que... había toda la placa, dejando dañadas por parte de las pistas y haciéndolas prácticamente a veces irreparables. O sea que básicamente hoy en día hay muy pocas que no están en funcionamiento o por dicen un pisapapel, es precioso. Es lo que puede pasarlo. Es bonita, es preciosa, tenía entrada para lo que es la barra de corriente, que valía el cargador de la PC System de la Mega Drive, que era la opción más sensata, pero ya no era una portátil. También existía una batería portátil, que me quedaba sin pila. Por si te quedabas sin pila, y también podías poner en el mechero del coche para que os quedarais tirados en medio de la carretera. Y que, por ejemplo, que yo creo que Game Boy mis padres agradecen mucho a Game Boy porque yo era niño, falta mucho, hasta que me compraron una Game Boy. Entonces pues, básicamente era un viaje mucho más plácido. No me acordaba de ir al cuarto de baño, no me acordaba de pedir patatas fritas, era algo fantástico. ¿Conocéis a la Lynx? Sí. ¿Quién ha jugado a la Lynx? Por favor. ¿Jugado? ¿No has jugado a la Lynx? ¿Qué tal? Mi primo lo tenía. La Lynx, sí. Jugando a los controles emuladores. No te dista mucho... Meten aquí. Dos cosas de la Lynx. Lo primero, ¿cuántas pilas gastaba? Estaba, si no me equivoco, eran... Yo creo que eran 6. Igual, era... 6 o 10. 6. 6. Es que hay un modelo que creo que gastaba 8, pero bueno, tiene una monstruosidad. Una monstruosidad. El gasto de pilas era una barbaridad. Y tenía otro problema. El tamaño, que necesitaba tener unas manos de magnitud considerable. Era más larga. Sí, pero Tampoco la pega y La primera fue brutal, vamos, pero que la segunda tampoco se queda corta. el catálogo que llegó a España era bastante justito. Estaba Lynx, estaba Pocky, estaba Riga, California Games, también la red iluminada no estaba mal, pero y también tenía otro problema. Ambos modelos de Atari, que en mi caso de tener las manos verdes, si sudabas mucho se descascarillaba la pintura de las manos. Te quedas con la pintura de la consola de las manos, y una consola portátil, que para ser una portátil era de las caras. O sea que prácticamente con lo que te costaba te pillabas una sobremesa, que no era... La primera la que tenía el fallo del tema de la pintura. La primera, ¿no? La segunda Estamos hablando de una portátil que era así. Era la típica consola. Hubo una época cuando yo tenía la de estos chicos que bueno, se compraban muchas videoconsolas en las comuniones, el niño y la niña lloraban que no la quería y todas la llevaban en mis manos. Lo bueno que tenía era porque era reversible. ¿Qué? Era reversible, ¿no? Tenía la opción esa, ¿no? tenía la opción, cierto. El caso que yo muchas de estas consolas pude tener muchísimo tiempo, por ejemplo, porque eran incomprendidas, todo el mundo quería la Game Boy, los niños y las niñas lo querían, llegaban a mis manos y le saqué mucho partido. Le saqué mucho partido. Mira, pues. Y pasamos a... Vamos enseñando a recibir. Muy bien. ¿Eso qué es? ¿Esta la conocéis? No, Esta sí la conozco, pero no la... Esto es una versión de la TurboGrafx, ¿la conocéis? Tampoco, ¿no? ¿Cuál es el Core 2? TurboGrafx. De Celgin. Bueno, Core 2. esta es una consola que prácticamente donde tuvo éxito fue en Japón. Aquí no llegó hasta ahí. Ni a Europa. Prácticamente. Llegó a Estados Unidos y Japón, y ahí se quedó. Tenemos el tema. Esta consola lo malo que tenía era que la pantalla era muy reducida. Sí, muy chiquitita, la verdad. Y aparte consumía otro tocho de pilas, 6 pilas. Y bueno, no fue competidora de Game Boy para nada, ¿no? Pues fíjate, lo que sí voy a reivindicar, porque fue una especie de respuesta comercial a Mega Drive, que era Super Nintendo en Japón, que os invito que si buscáis Core Graph o Core Duo por internet, por YouTube, vais a ver el montón de títulos, incluso tuvo un Golden Axe, tuvo un Shinobi, Gradius, tenía juegos de naves que eran increíbles, pero lo que es la sobremesa es, de hecho quiero una, ¿vale? Porque me la otra vez, que de hecho es una consola maravillosa, la verdad que tenéis que probarla. En España llegó, es que en España llegó llamándose TurboGrafx, pero TurboGrafx ya venía muy limitada, venía castrada solo para RF, no por AV, ya se notaba, pocos títulos, bueno,
el mejor creo que fue Vigilante, que en un juego de artes marciales estaba simpático, que salió para Master System, no estuvo mal. El control lo notabas. El control era un problema, no tenía la versatilidad o la comodidad del mando japonés. Esta la he probado, lo he jugado, otro amigo más nuestro que no está por aquí hoy, que se llama Polo, estoy deseando que conozcáis a Polo. Polo no pierde en King of Fighters desde 1995. O sea, ese chaval jugando, es de los que dice, yo sé jugar bien, no, hay que jugar contra Polo. O sea, es otra liga, es otro deporte. En el caso de la tiene, estuve jugando y la principal pega que le veo es el tamaño de la pantalla. Básicamente es una oferta de color que es muy pequeña. Bueno, pues vamos ya. Y antes de... Antes de hablar de WonderSwan, quiero hablar de dos consolas más, que bueno, por lo que sea hay fotitos que se quedan en el camino, pero eso puede buscar información, no miréis en el momento. Neo Geo Pocket. Sí. ¿Habéis jugado con Neo Geo Pocket? Jugado, pues yo fui el que se la compró. Básicamente era una de las grandes incomprendidas, que tenía un catálogo bastante razonable, también era multizona. Salió blanco y negro y color, que era una buena máquina, sobre todo emulaba en modo caricatura cabezón los juegos de pelea como Dino Fighter, los Fatal Fury. ¿Cómo? Los Metal Slug, que son maravillosos, los Dash Blade. También tenía muchísimos títulos de juegos de tragaperra, de carrera de caballos, de control de trenes y de autobuses. El problema de esta máquina también que no puedo encontrar Game Boy Color. Game Boy Color sabía... Y los títulos la verdad que no eran de muy agrado aquí en Europa tampoco. Y teníamos buenos juegos de lucha, pero la verdad que aquí pediríamos un poquito más de tema plataformero. Por eso Nintendo supo llegar a público completamente, con sus títulos. Totalmente. Ahí fue, por eso una batalla. Y otro pequeño memento, de WonderSwan, hay una consola que era la asesina de comuniones, quizás que era muchos niños, porque no comprendían los adultos lo que estaban comprando realmente. Backward de Battle, ¿vale? Era una portátil que solo se veían números en pantalla y que funcionaban con códigos de barras. Es decir, te tiene que gustar mucho el rol de tu cajero. O sea, llega una niña en mi barrio y le regala la Backward de Battle pensando que era una especie de Game Boy. Error, no lo ves, solo se ven números, ¿vale? O sea, y te venía la caja con un VHS con dos chavales, vestidos iguales pero con gorras de diferente color, importante, ¿vale? Porque tenían que competir. Entonces yo iba con esta consola y pasaba los códigos de barra del pan, de las cajas de los cereales, de las galletas de príncipe de Becquerel, de la leche, ¿vale? Y te daban bardos, orcos, espadas, caballos, unicornios, pero era todo su gestión mental porque eran números, ¿vale? Y yo le decía, señora, ¿me da su código de barra? La señora, ¿por qué niño raro? Deme usted, señora. Y me pasaba, un escudo, vale. Y la gente me miraba como este chaval, una espada. Entonces, esa necesidad de que te gustara mucho el concepto RPG puro y duro, que te gustara mucho rolear, pues solo veías números y pitidos. En Japón triunfó porque incluso hubo un Zelda y un Mario de la coordenada. Y aquí en España el problema fue que no comprendíamos en ese momento algo que funcionaba con ceros, unos, 5, 6, 7 y códigos de barras, pitidos, y que por supuesto no había códigos buenos. Para que encontrases un código bueno, según me dijo un chaval, era la leche puleva. O sea que si compraban marca blanca en su casa, vale, no van a tener nada curioso. Pero aún así le tengo un gran cariño y en España pues se vendió discretamente. Y ahora vamos a pasar a la pequeña joya de la corona. ¿Esta consola la conocéis? ¿La conocéis? Sí, conocéis. ¿Sabéis quién la crea? Uno de los creadores de Nintendo. El mismo creador de la Game Boy. Una vez que se fue, bueno, que lo echaron de Nintendo, creó una empresa, y con eso ya pues crearon la consola portátil para compartir con la suya. Voy a pelearme contra mi grupo. En el concepto, yo no sé si alguno de vosotros ha practicado artes marciales alguna vez. ¿Habéis practicado un poquito? Hay una cosa que me decía siempre mi maestro, aparte que me decía que yo no pegaba bien las patatas porque no soy muy virtuoso, me decía aquello de la persona que tú tienes delante del espejo es tu mayor enemigo. Básicamente es el que constantemente tienes que igualar. Cuando tú consigues hacer una marca buena tienes que superarte a ti mismo. Y eso se hace muy complicado. Y lo que le pasó a este señor, había quedado un monstruo comercial en todos los sentidos.
Game Boy tenía todas las mejores versiones, la máquina que menos gastaba, los mejores títulos. Y WonderSwan es una gran máquina, sí, es esa gran máquina que llegó tarde. Blanco y negro, color y cristal, que mejoraba el concepto de color. El gasto de pila era ridículo, gastaba una pila. Gastaba una pila. Una pila tenía para echar horas Listo. más que Game Boy. Y llegó a tener licencias que incluso no tenía Game Boy. Podíamos ver por fin mi llamado Altered Beast, que yo creo que es el juego que más me ha gustado todos los tiempos en un arcade. El Altered Beast estaba. Y casi todo era lo que tenía la mayoría era de manga. Y era impresionante. Tenía títulos también de la saga de Conservador. Tenía un título La situación es que tuvo un éxito, sí, pero discutido que el éxito principalmente fue en Japón. Fuera de Japón es testimonial. Lo curioso es, vivimos ahora mismo en una época con bastante especulación con respecto al mundo del videojuego, ¿no? Por poneros un ejemplo, no sé, ¿habéis jugado a King of Dragons? Tuvo una versión en máquina recreativa, la original, en Super Nintendo. No sé si lo conocéis, pues es un juego de... es un hack and slash, o sea, camina y pega. Un Dragons, un Golden Axe de la Super Nintendo, tiene un más RPG de Golden Axe. El caso que me lo encontré a tiempo y el señor que lo vendía le pregunté, digo, caballero, ¿cuánto vale este cartucho? Y me dijo, 300 euros. Y yo dije, ¿pero cómo? Y dice, sí, 300 euros. Y digo, pero que usted, no, o sea, el cartucho amarillento de uso, los años, tal. Y digo, entonces, ¿cuánto vale nuevo? Y me saca el juego nuevo. Y el juego también precintado, me pedía 700 euros por el juego con las cajas y las instrucciones y 1000 euros por el juego precintado. Es decir, hay que enfrentarse contra el hecho de la especulación actual, que me parece una ida de olla, me parece absurdo y creo que no debemos de contribuir a eso. Es decir, simplemente hay que esperar que llegue el momento. El caso que la WonderSwan es una máquina excelente, que yo creo que una blanco y negro se puede comprar más de 20 euros y una color a lo mejor por 30 y pico euros, que no tiene sentido pagar esas cifras tan astronómicas por los juegos. Insisto que si la veis en marcha, además tiene un punto muy curioso, se puede jugar en horizontal o en vertical. Y bueno, pues esta versión está la primera versión de San Juan. ¿La recuerdo? El CD. Después, al ver comprar el intento a nuestro amigo del Color, se acojonó un poquito y sacó otra Color. ¿De acuerdo? Muy chula. Muy chula. Pero ¿qué pasa? Que ya Nintendo ya empezó ya a meter pues lo que hizo, sacar la Game Boy Advance. Como el Esmeralda y la superior en Beats y desbancó a este modelo. La verdad que esta gráfica de la Wilson es sorprendente, no esperas que la máquina te para tú, incluso si juegas a máquina ignorar en los Wings, no te lo puedes creer, es una pasada. Y es una de las portátiles que curiosamente no es de las más codiciadas. Normalmente lo más codiciado son las consolas de sobremesa, ¿no? Hay títulos como la Neo Geo que la Neo de cartucho, etc. Esa fue la última consola que sacaron de al final pues se vendieron las unidades, la verdad, y ya pues dejaron como si entramos muy importante. Bueno, lo que es muy curioso es la idea que nos implantó Nintendo en mi cabeza, que me parece fascinante como la gente es. Yo tengo una Game Boy, sí, pero me parece razonable comprar otra Game Boy porque tiene otro color. Nos implantó una idea muy interesante porque salió el Game Boy Pocket, que supuestamente la pantalla era un poquito más grande, tenía mayor resolución y era en blanco y negro, el consumo de pilas. Por eso aquí Nintendo pues la variedad total de colores. Incluso versiones pues tipo Pokémon, igual Hello Kitty, esas no llegaron aquí a España algunas, pero en Japón fue alucinante. En Japón había modelos de todos los colores, clases, con dibujitos impresos, vamos. Incluso había una Game Boy Light, fue la única Pocket que sí tenía iluminación, pero tenía una tercera postura de la pestaña de encendido, que fue un caso muy particular. Bueno,
Y así un poquito hablando del catálogo, yo creo que te dice, era una máquina que no tenía complejos. Si bien Super Nintendo y Mega Drive continuamente estaban negociando y poniendo cifras astronómicas, y todas las revistas creaban un duelo, no sé si os acordáis, bueno, claro, lo podéis ver en YouTube, lo que son las publicidades agresivas entre Sega y Nintendo. Sí, sí. Bueno, sobre todo Sega, yo he visto que Sega llegó a insultar literalmente a Nintendo diciendo que mira la consola lo cara que es, la suya lo barata que es y la calidad como que es mejor un chico en unas mesas y tal. Y después Sony le hizo lo mismo a Sega. Sí, que Básicamente era, bueno, lo que incluso Sony hizo algo que lo enfocó un poco más a los adultos, contrató a David Lynch, que era un director, cine de autor, un poco más surrealista. La promo de Sony de pasar al siguiente nivel de David Lynch es una idea bastante gorda. Pasa lo curioso, precisamente hablando de las portátiles y las publicidades agresivas, la que veía yo con una publicidad siempre mucho más light era Nintendo, Game Boy, con el tema de que es un fenómeno, no pasa nada, pero yo recuerdo que la publicidad de Game Gear era muy curiosa. Había un niño en el patio del colegio que se golpeaba a sí mismo la cabeza con una ardilla muerta para empezar a ver una sola portátil en colores. Y eso socialmente estaba aceptado, entonces se abría como un bucle, es lógico que golpear con una ardilla muerta, se abre un bucle y aparece la Game Gear para que tú veas en color. Insisto, ¿qué es lo que marca la diferencia? A la Game Boy le cae una bomba literalmente en una guerra mundial y sigue funcionando, y la Game Gear se rompían solo los condensadores. El tiempo pone las cosas en su sitio. Con respecto a los títulos, era, insisto, Sega y Nintendo intentaba ser vanguardista, adaptando las arcades como pudiese, incluso haciendo trabajos un poco precipitados. Que si bien empezamos con el ET de Atari, que se precipitó muchísimo, que podía tener mucho más interesante, bueno, hasta los días de hoy, porque el hype existe, el hype es... Nosotros tenemos una teoría, ¿no? Que no sé si la compartís, que si no le dan un Oscar a una película que no ha sido terminada de rodar, si no le dan un Grammy a una canción que no ha sido compuesta, un premio Planeta, un libro que no ha sido escrito, ¿cómo le damos 30 premios a un videojuego en una feria de videojuegos cuando no ha sido terminado? Luego vienen los problemas de que a nadie le gusta y que bajar 8 gigas en actualizaciones a la semana, que es otra historia. Insisto, yo soy de los que piensan que disfruto más sacando botones, no gastándome el dinero. 70 euros juego, sí, está vacío, pero el DLC lo va a arreglar. 20 euros, los 20 euros, pero todavía no disfruto. Espérate, tengo que poner 4 o 5 parches, tienes que esperar toda la noche a que cargue, y si se te va la luz, lo siento, pero tienes que esperar otra cosa. Te queda cogido un muñeco en ese lado, Y no pasa nada. parche que ya te lo tapas, Te lo tapas y aquí no pasa nada. Y lo curioso es que la Game Boy era fascinante como, por ejemplo, aquí, si tenéis el folletito, en los juegos, ¿vale? Aquí hay un ejemplo que se llama Nemesis, ¿vale? Os quiero hablar un poquito de la saga Nemesis. Nemesis, también conocido como Gradius. Bueno, pues lo que es Nemesis, el sistema de ordenadores, todo el mundo conoce Spectrum, conoce Amstrad, pues está también MSX, que era un ordenador maravilloso, que era increíble, japonés, pues que tuvo Nemesis 1 y 2, que también se llamaba Gradius, ¿vale? Lo que pasa que, bueno, en algunas partes del mundo pues se llamaba Gradius, en otras partes era Nemesis, y luego estaba Life Force o Salamander, que eran también juegos del mismo universo, pero planteados en otro espacio-tiempo, que eran una especie de space opera, ¿vale? Porque en que fueran matamarcianos había un guión y un argumento interesante. Pues curiosamente, el Nemesis de la Game Boy era un pastiche, una mezcla entre Nemesis 1 y 2, escenarios incluidos y Final Boss incluidos, del MSX, o sea, fue una joyita. El R-Type de la Game Boy, que tenía diseños inspirados en Giger, el desaparecido de Giger, que fue el creador de Alien y el octavo pasajero, y es una pasada, un Mario, un Alleyway Ocean Canonic, que efectivamente hemos estado comentando que en Game Boy sí era Alleyway Ocean Canonic, efectivamente y se mantuvo. Juegos de lucha libre, Robocop, que esto sí que fue una paranoia. Robocop fue una paranoia porque primero vino el juego del soporte casero y gustó tanto que luego se hizo el de la máquina recreativa, que fue una historia súper rara, que normalmente se hacía la recreativa y luego se adaptaba. Parodius, que es una parodia del Gradius, donde manejamos, yo qué sé, manejamos un pulpo y el malo final es un loro, yo qué sé, cosas. ¿Cuánto puede tener de valor un Super Mario Land? Aproximadamente. El que tú le quieras dar, principalmente. El que tú le quieras dar. ¿Y por qué? Las cosas valen lo que tú quieras pagar. Y yo entiendo que dependiendo si hay poco de algo, si hay poco de este más caro. Hay mucho, pues va a más barato.
Pero otra cosa es que yo quiera abusar de tu dinero infantil, ¿sabes? Porque otra cosa ya es eso. Bueno, mientras que no abuses de otra cosa. No. Por Dios. No, por Dios. Ya estamos hablando de cárcel y otras cosas. Ya, eso es. El caso es que en el mundo del videojuego, antaño, e incluso Game Boy tenía juegos clon. Es decir, estaba el Bugs Bunny, que era también el juego de Roger Rabbit o Mickey Mouse, que dependiendo del país o quien tuviera la licencia, era el mismo juego pero con diferentes personajes. Es curioso, luego ya uno intenta coleccionar lo que pueda. Y luego en el mundo del videojuego está ese pecado imperdonable que tenemos absolutamente todos. Un juego preferido, ¿no? De niño o ahora mismo lo ha conocido y fascina con él. No sé, ¿vosotros queréis comentar un videojuego o algo que tuvisteis o Ratchet and Clank 3. Ratchet and Clank 3 me he pegado literalmente 27 horas jugando seguidas. Me he pasado el juego 15 veces y tengo totalmente el juego completo y me lo he llegado a pasar solo con la arma básica. A mí, por ejemplo, a este hombre, no sé cómo diga, esta superación para hacer que lo podéis ver, de Makaimura y relacionado con los Sangomi y el mundo que hay alrededor, incluso tiene cosas precintadas, es decir, tiene cosas de los años 80 precintadas con oxígeno japonés dentro. Si queréis verlo violento, intentad pero no. A mí, por ejemplo, han habido muchas sagas que me han gustado. Gradius en Game Boy me mola muchísimo. Incluso este que está aquí de la lucha libre me mola porque es una época en la que todos querían hacer juegos de lucha libre, pero no todos tenían licencia. Entonces, desde la humildad, Game Boy te saca un juego con licencia de luchadores, que cada uno lo flipa porque cada uno tenía sus llaves, su idiosincrasia. Pero uno de mis mayores pecados no está en Game Boy, está en PlayStation. No sé si habéis jugado a Iron Man. A Iron Man creo recordar que era el 2, que es un juego que es tan rematadamente malo que acaba dando la vuelta y se transforma en una leyenda urbana, que algunos dicen que la ha visto, me costó 1,90 €, cuando estoy muy triste pues lo pongo. Porque no hay por dónde cogerlo, está doblado por Loquendo y es el horror cómico total y absoluto. Bueno, hablando de horror cómico, lo curioso es que la Game Boy, yo llego a jugar a juegos que no llegaron a España, que son novelas de terror, de horror cósmico materialista tipo Lovecraft, que tú dices, no me lo puedo creer que una Florentine que esté ofreciendo esto. Bueno, pues... Bueno, ahora lo que estamos mirando en pantalla son los prototipos que salieron de Game Boy, ¿vale? Este en concreto sería el prototipo que sacaron antes que lo que sería la Game Boy Advance, donde incluyeron lo que sería la forma de la Game Boy Advance SP. Esto era una Game Boy con parental. Cuidado, con parental. El cielo es el límite, o sea, realmente la eran prototipos, imaginación, era la foto y lógicamente no se quedaron en eso. Hicieron el modelo normal que hicieron, el Game Boy Color, lo de Campante. Después había otra, esto sería otro prototipo de la Game Boy Advance, que en principio iba a ser así vertical. Va a ser igual que cualquier Game Boy, en vertical. Me gustó ese modelo y sería algo así, pero vamos, después dijeron de innovar y ya pues sacaron el prototipo. Después el prototipo que sacaron. Un prototipo. Esa mola mucho. El color, que ya era igual, prácticamente igual que el los botones los cambiaron, el botón de era más redondeado, el botón de era un poquito más redondeado. Y una cosa importante, por favor, vosotras recordáis los accesorios de Game Boy. Algunos, la cámara que está ahí. Es que hay más, o sea, esto me Bueno, de Game Boy salieron
clones, tapadas, pero lógicamente imitaciones totales de Game Boy. Yo tenía la primera. Llegasteis a ver la supervisión que era legal en la consola. La supervisión sostenía el hecho de que te podías divertir con las matemáticas. Sí, la verdad que el tema... Sí, fíjate, hay una cosa aquí. Mira, por favor, mirad esa clon de las Vans que va con pistola. O sea, yo daría cualquier cosa por tener un vis a vis con la pistola. Yo creo que realmente tenemos muchísimo que agradecerle a los bazares asiáticos y a bueno, a las ferias, las tómbolas itinerantes de todas estas consolas. Estamos aquí viendo especialmente lo que son las portátiles, pero la Funstation y la Dreamcast también. Ahí donde la veis ahora tiene más valor. Hay algunas de estas crónicas, bueno, incluso que te pueden pagar una pasta. Vamos a enseñar los accesorios, ¿no? Los accesorios. Era muy chulo, ¿no? Porque cámara... Fue algo pionero en su época. Fue algo que no... Yo he oído Era tecnología punta. que en su época ganó un premio por tener la cámara más pequeña del mercado. Y con la poca memoria que tenía, que sabía economizar y economizar lo que tenía Game Boy, que era muy curioso. Y teníamos para poder imprimir esas fotos. Era muy curioso. Y aparte que lo que es la publicidad, Nintendo es una cosa que ha hecho muy bien. Es normal que Nintendo se haya llevado tantísimos premios a la publicidad, porque independientemente de la aceptación que tuviese el público con el periférico, porque era muy arriesgado una cámara con una impresora con una portátil, que parecía que le estaba contando un chiste a los actores del anuncio, porque lo estaban haciendo algo maravilloso, ¿no? Y tú de por sí, vale, era un periférico que estaba interesante y con el tiempo lo ves con cierta retrospectiva, increíble que lo hayan logrado, pero las publis eran maravillosas, las publis y las promos, incluso algunas nos resultan ahora más cercanas, pero en aquel entonces que lo que Japón era algo que estaba ahí pero era muy lejano, que no comprendíamos su cultura de masas, que era tan distante, pero estaba muy curioso. Y, por favor, Iván, enséñalo. Vamos a enseñar una cosa... Venga, sí, enséñalo. Bueno, aquí está. Esto ya es lo máximo. Yo quiero uno. ¿Para coser? Es una máquina de coser, ¿no? Para Game Boy. Sí, Todo lo que fue la máquina de coser. sí, era un accesorio donde efectivamente tú con tu Game Boy, creo que la color, con la color podías hacer tus propios patrones, ese es el sueño de toda persona, tener un juego de Tu patrón propio de coser. con tu máquina de coser oficial. Y bueno, supongo que porque aquí a España no llegó, si no hubiera siempre regalado comunión que hubiera llegado a mis niños. Y ahora por la tendríamos aquí y yo estaría cosiendo con ella. Y voy a tener mi disfraz de esta noche. Y otra cosa, el precio de este accesorio ahora mismo no tiene precio. ¿No? Se pagan barbaridades. Dios. Una subasta de humo llegó cerca de los 10.000 euros. Está ahorrando, hijo, está ahorrando. Eso es la máquina de coser más cara del mundo. Es que lo que ha dicho antes este caballero, lo que ha dicho antes el pequeño Tinoco ha sido algo muy interesante de cuánto puede valer esto, cuánto puede valer lo otro. Cuando hablamos del vintage de la segunda mano es lo que estemos dispuestos siempre a pagar. Y en tal concepto, no sé si habéis visto La vida de Brian, el de te vendo esta calabaza, pero no vas a regatear. El otro día Victoria consiguió una pieza maravillosa, ¿cuál fue? El Street Fighter Alpha 3, era de la Dreamcast, que bueno, lo consiguió a un precio muy interesante porque hubo un regateo, no sé quién se lo vendía, salió un precio interesante
Iván pues consiguió el Code Verónica para la Dreamcast, que está bastante bien. Y bueno, a mí me dieron un Virtua Tennis para la Dreamcast, bueno, a un precio bastante interesante, pero porque te pones a regatear y no regatea y bla bla bla, pues me lo regaló el señor de la tienda. Pero tiene que cabrón, porque es que el día este de la lluvia en Retro Sevilla le ayudé a cargar y descargar las cosas, que yo creo literalmente que se trajo toda la tienda de salió barato. Bueno, mira, esto es muy curioso, ¿vale? Eso sí. Vamos a plantear, ¿qué creéis que puede ser? Sí, venga, ¿Qué creéis que puede ser? Gafas virtuales. Por ejemplo, gafas virtuales, un sensor de olor, ¿quién más? ¿Una opinión? ¿Alguien que Hombre, la de opine? medicina, ¿no? ¿Cómo? De medicina. ahí la da, Muy bien. ahí la da. Y está feo. Esto era para tener a los críos tranquilos, exactamente, y poder dar especial. Se pega el mercurio de la pila. A ver, no sé si conocéis, hay una editorial que se llama Héroes de Papel, que la llevan unos amigos míos. Son unos tíos geniales. Os recomiendo por favor que escuchéis un podcast que se llama ¿Qué lejos está Japón?, que te habla del parque temático de España, ¿vale? Sí, por ejemplo, en el parque temático de España es un parque temático japonés que, por ejemplo, hay la ruta de Don Quijote con gafas en 3D, o sea, una isla de olla, y hay puestos adyacentes donde venden polvorones, típica comida española, y te explican cómo tienes que comerte el polvorón, ¿vale? Tienes que decir 3 veces la palabra polvorón antes de metértelo en la boca y luego eres feliz toda tu vida. No, en la boca tienes que ser capaz de decir por favor, 3 veces seguidas. De que no se te Y escape. que no te atragante, si lo consigues, eres feliz toda tu vida. No te mueres. Que llevamos toda la vida comiendo los polvorones de la forma equivocada. Tienes que hacerlo después de favor. Segundo japonés. El caso que estos chicos, que aparte de llevar que les gusta Japón, que es un podcast muy divertido, pues estos libros de Héroes de Papel hablan sobre diferentes sagas de videojuegos, pero no es una novelización, sino que hablan del contexto social histórico. Por ejemplo, Final Fantasy 7, 8, el 8 que no supimos cómo interpretar el hype, incluso en el telediario. Si bien por aquí pasó desapercibido, en Madrid, al lado del planetario, hicieron una presentación con fuegos artificiales, cosplay, simulación de pelea, una idea de olla. El caso que también tienen 2 libros dedicados a Nintendo, no solo el segundo que era la misma cuenta, sino el primero que era de los orígenes de Nintendo, que eran cartas, juegos de mesa, y digamos su capacidad para sensibilizarse con respecto a las necesidades del usuario. Es decir, que el videojuego para mí tiene utilidad. Bueno, yo, verás, el que me conoce un poco, yo originalmente soy profesor de infantil y primario, ¿vale? Pero bueno, gracias a esos señores llamados recortes me he quedado sin plaza, pero bueno, es otra historia. El caso es que cuando yo daba clase en el cole, las unidades didácticas para los niños y para las niñas, yo las hacía mediante videojuegos, cine, literatura fantástica, cómics. ¿Hay aquí alguna reunión? ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿No te he reconocido? ¿Tú te acuerdas? ¿Te dabas clases con videojuegos? ¿Y te gustaba? ¿Aprendías? Aprendías. Yo creo firmemente en el valor didáctico, que tiene el videojuego. El videojuego sirve para fomentar la creatividad en la persona. Transversalmente tú aprendes lengua, matemáticas, todo lo que tú quieras, pero el videojuego se puede usar. Fomenta esa creatividad, ese gusanillo que tienen las personas dentro. Y recuerdo que os mandé a hacer, diseña tu propio videojuego, el arte conceptual, el texto, el guión, con agudas, llanas, brújulas. Y por supuesto el videojuego pues, vale para sanar. Desgraciadamente hay muchos niños y niñas que tienen que pasar muchas horas en el hospital, y si se puede hacer algo por esos niños, Nintendo tuvo esa idea. O sea, a mí me parece que Nintendo siempre ha sido puntero con respecto a lo social. Para mí lo social no solo es ponerte un auricular, una conexión y pagar y seguir pagando, sino algo más. El videojuego social para mí es otra cosa. Vamos a llamarlo la Eco Plus. Bueno, vamos a Muy bien. Vamos a enseñar un vídeo. Vale, a ver, os comento. En breve ya vamos a preparar el sorteo de la Game Boy Pocket con el juego. Bueno, aconsejo, como es el fin de semana de Halloween, lo primero daros las gracias otra vez por estas migas de buen tiempo, que
que para nosotros es muy importante, porque siempre, bueno, aquí veo a personas que son de muchas edades. Para mí la chavalería no es ya el futuro, para mí es el presente, ¿sabes? Son este relevo maravilloso que estamos teniendo nosotros, porque el videojuego seguirá allí gracias a ellos. Bueno, pues nosotros formamos entre todos Retro Sevilla, Arcade Planet, que nosotros intentamos fomentar la cultura de lo que es el videojuego arcade, la videoconsola clásica, la restauración de la misma. Y bueno, tenemos un pequeño vídeo que os va a enseñar el local que hemos rescatado. Tenemos un salón recreativo en el Polígono Pisa. Es decir, al igual que se rescataron los cartuchos de Atari, de ET, efectivamente de un basurero que tuvieron que escarbar los jugadores, no sé si pues digamos que Atari se vio forzada a enterrar en el desierto muchísimos juegos, muchísimos cartuchos de ET y otros títulos, y años después pues un director de cine independiente junto con un pequeño grupo de excavadores han conseguido escarbar y rescatar todos esos títulos y reconocer el buen trabajo que hizo Atari y responsabilizar un poco de lo que hizo Steven Spielberg y otra serie de personas. Y el juego es bueno, simplemente está terminado. Hoy en día vemos muchos juegos que necesitan un año más, por ejemplo No Man's Sky, que si hubieran hecho 2 añitos más de programación hablaríamos de otra cosa, no de un juego que es un modo bucle. El caso que un poquito entre todos, los compañeros de Retro Sevilla y Arcade Planet, pues hacen el Lateral Indiana Jones, de ir a chatarrería, Dios sabe dónde, un sitio que lleva hasta 90 años, se encuentran una máquina recreativa, la limpian, le ponen unas pegatinas, le ponen las placas. De trabajo, y es una experiencia muy bonita que bueno, que podéis acercaros al local, que podéis ser socios por un día, ha sido Retro Sevilla, vivís como es, pero podéis acercaros al local, podéis ser socios por un día o ser socios. ¿Dónde está el local? Está en el Polígono Pisa. Pero vamos a poner una cosita. Vamos a poner un vídeo para que veáis. Mientras preparamos lo del sorteo, lo que sí os digo una cosita, que él o ella tenga suerte, ¿vale? Pero no tiréis por favor la papeleta. ¿Y sabéis por qué? Porque es el tema de Halloween y tal, pueden pasar muchas cosas. Bueno, yo no sé en qué narices se puede transformar la papeleta, básicamente, pero no la tiréis, ¿vale? Que no sabemos lo que puede suceder, ¿vale? Y ahora, pues no sé quién será exactamente la más inocente, solo comentaros una cosita. Todo el mismo y del tercer acto, tenemos la premisa de, uy, nos gusta tal videoconsola súper extraña, estrambótica y solo está en Japón, te la traemos a un precio que os reís. Que tengo esta Game Boy que está roto y no funciona, traerla, la arreglamos, un precio de risa, hemos arreglado cosas desde 1,5 €. O sea, tú dices, no podría estar desde 1,5 €. Game Boys, en la época en la que vivimos, tienes una videoconsola con un catálogo brutal por 15 €, desde 15 €, depende, o sea, de risa. Que si queréis lo podemos hablar. Nos damos los teléfonos, si me llamáis que sea una hora normal. No, que yo vivo de madrugada con nuevos siniestras. Me da sabor a mi vida. Insisto, y yo vivo aquí en 2 hermanas, total garantía, nos podemos ver, y bueno, esta será la primera de muchas actividades que haremos aquí. Bueno, pues antes de proceder a la mano inocente, vamos a poner este vídeo. Arcade Planet y Retro Sevilla y Arcade Planet, ¿la combinación perfecta? Yo creo que sí, porque se ha devuelto el salón recreativo, joyitas auténticas, genuinas, al alcance de nuestra mano. El tercer acto tiene el orgullo de presentar por fin un salón recreativo a la vieja usanza. Contamos con todos vosotros y vosotras para este viaje tan nostálgico y tan especial. Adelante este especialísimo del tercer acto. Antaño, la figura del salón recreativo en prácticamente todos los barrios era un icono de la cultura de masas. Pero actualmente, de un tiempo para acá se ha vuelto un poquito complicado. De hecho, la última generación sabía de la existencia de los salones recreativos fruto del boca a boca, de algunos vídeos colgados en YouTube, y se habían perdido dicha oportunidad. Pero ¿por qué desaparecieron los salones recreativos? ¿Cuál fue el detonante para que esto sucediese? Porque bueno, lo que es la máquina recreativa, independientemente del salón recreativo que hubiese en cada barrio, también estaban en los bares. Pues desafortunadamente
para la máquina recreativa se le daba el mismo tratamiento fiscal y administrativo que a las máquinas de lotería y apuestas. Es decir, los dueños de los salones recreativos, los dueños de los bares, por el mero hecho de tener, por ejemplo, un Tetris, tenían que pagar unos impuestos altísimos. La máquina recreativa ya dejó de ser rentable. Los amantes del arcade, los dueños de dichos negocios, buscaban una solución, pero la solución llegó muy tarde. La solución ha llegado en 2014. Salió una normativa que decía que estas máquinas recreativas eran libres de la presión fiscal. Pero, como he dicho antes, había pasado demasiado tiempo. ¿Y dónde estaban esas máquinas recreativas? Pues según me han estado comentando, estas damas y caballeros que han creado la conjunción en Retro Sevilla Arcade Planet, pues estaban en chatarrerías, estaban en almacenes y bueno, pues se dedican básicamente a un trabajo arqueológico para el rescate, el mantenimiento, la reparación. Y bueno, cogen lo que son las carcasas, las preparan, las ponen perfectas, ponen en perfecto estado los periféricos, como habéis podido ver, y bueno, y preparan las máquinas, aparte de las carcasas originales como esta que habéis visto de House of the Dead o Sega Rally, pues se encargan concienzudamente de ponerle una placa Yanma, que son las placas originales. Bueno, como podéis ver, aquí viene todo el mundo a pasárselo francamente bien. Una cosa que quedó clara desde el principio es que es una asociación sin ánimo de lucro. ¿Cuál es su objetivo? Rescatar una cultura. Son expertos en la cultura de masas, en la cultura del píxel. Aquí me veis hablando con Manuel o MJ8 Bits, que bueno, básicamente es un caballero que controla al 100% sobre el formato MSX y que efectivamente me está dando una charla rica en matices. Bueno, como podéis ver, todas las máquinas están perfectamente restauradas y bueno, están al alcance del usuario, pero llevar todo esto a cabo, todos estos sueños requieren una serie de gastos. Entonces, vale, es una asociación sin ánimo de lucro, pero las facturas tarde o temprano hay que pagarlas. Para eso se ha creado el sistema de hazte socio por un día. Podéis ir con un acompañante actualmente, que es una oferta especial que tienen. La oferta de hazte socio por un día, puedes ir con un amigo, con una amiga, y básicamente por 5 euros por cabeza, en el día de jornadas de puertas abiertas, podéis estar jugando desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la tarde ininterrumpidamente, todas las veces que queráis. La verdad que francamente ajustéis cuentas, sobre todo los que conocéis el recreativo de antaño, y 5 euros echar un día entero con arcades es un regalo. Mirad, aquí por ejemplo estoy, dale que te pego con un arcade japonés. Son una pasada, tienen muchísimas placas japonesas y Karuga incluido. Hay todo un catálogo de máquinas recreativas, Metal Slug, el Science Scope, todo con su periférico perfecto, los Sega Rally, el Crazy Taxi. Bueno, es un salón recreativo a la vieja usanza, con máquinas como el mismísimo Green Beret, a máquinas como la de Ferrari, Outrun 2, o sea, es una gozada. Pero conozcamos a las personas. ¿Quién anda detrás de todo esto? Damas y caballeros, bienvenidos a este especial del tercer acto. Había un elemento maravilloso que formaba parte de la cultura de masas, como eran los salones recreativos. Creíamos que game over, pero estábamos muy equivocados. ¿Verdad, Eduardo? Bueno, pues eso parece. Al final hemos vuelto a resucitar después de tantos años cerrados. Y bueno, intentamos que todos los sevillanos y andaluces y españoles que quieran venir a vernos, pues puedan hacerlo. Actualmente es el único que hay en la provincia de Sevilla y en Sevilla capital,
Y bueno, queremos tener una selección de máquinas bastante entretenidas y divertidas para que todo el mundo pueda venir, tanto pequeños como mayores. Bueno, yo te conozco hace ya varios años, sé quién eres, pero bueno, Edu en Dos Hermanas, en cuestión del mundo del videojuego, es un crack, tiene un museo de la videoconsola y del videojuego en su casa, pero coméntanos un poquito quién eres, cuáles son las dos asociaciones que han hecho esto posible. Bueno, yo me llamo Eduardo, como ya ha dicho Paco, lo conozco hace ya muchos años, no unos cuantos, sino muchos. Soy coleccionista de videojuegos, aunque mi profesión es informático. Pero desde chiquitito siempre me habían gustado mucho las máquinas recreativas, los videojuegos. Además tuve la suerte de que mi padre siempre me llevaba a los salones, sobre todo a Las Vegas, en la calle Siempre, esta famosa y mítica Vegas. Y bueno, siempre lo he tomado como algo normal dentro de mis hobbies y demás, hasta que bueno, un día decidí empezar a coleccionar consolas. Y hasta el día de hoy pues tengo ya casi 200 y pico unidades diferentes, todas con sus cajitas, con sus juegos y funcionando. Y hace un par de años o 3 decidimos montar la primera asociación, que es Retro Sevilla. Hemos hecho uno de los eventos que parece ha sido uno de los eventos más importantes que hay a nivel nacional del tema retro, tanto de consolas como de ordenadores. Y hace un año decidimos embarcarnos en Arcade Planet, con 4 socios más de Arcades de Retro Sevilla, y adquirimos pues todo lo que habéis visto aquí dentro en el salón. Y bueno, como todo esto requiere no solo tiempo, sino también requiere dinero, pues decidimos que la mejor solución era que todo el mundo pudiera disfrutar y que además nos ayudaran a mantener tanto las máquinas como el local, como todos los gastos que conlleva encender las máquinas un día entero, de luz, de agua, etcétera. Y hasta aquí, esto es lo que tenemos montado, que esperemos que siga funcionando. Tenemos todavía muchas máquinas por montar y por preparar, y esperemos que siga todo hacia adelante. Por ahora, hasta el día de hoy estamos muy contentos, desde luego. Yo ya explicaré un poco de qué va el tema de hazte socio por un día a lo largo del vídeo. Bueno, te haré un par de preguntitas ya para terminar. Bueno, una es un poquito compleja. ¿Cuáles son los 3 arcades de tu amor, los que más te han llegado al corazón? Y en dos frases define exactamente qué es lo que estáis haciendo aquí. ¿Cuál es vuestro sueño? Bueno, pues mira, vamos a ver. Dentro de los arcades, aunque soy del 77 y he jugado a muchos arcades de los 80, muchísimo, creo que el máximo de nivel que se consiguió con un arcade fue en los 90 sin duda, donde hay, creo que las mejores joyas del arcade son de los años 90, sin duda alguna, como por ejemplo un Golden Axe o un Shadow Dancer. Para mi gusto Sega es el tope, o sea, no hay nada por encima de Sega. Altered Beast, por ejemplo. Después hay muchas otras compañías como Taito, como Konami, como con juegazos increíbles. Yo ya te digo, yo me quedaría sin echar atrás los 80, me quedaría con Golden Axe, me quedaría con Outrun, y por decir alguno de los 80, a lo mejor, qué sé yo, un Pac-Man o un Marvel Madness o alguno de ese tipo, pero concretamente Outrun y Golden Axe. Después, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues creo que estamos preservando una cultura que estaba en Andalucía y en España de capa caída y prácticamente desaparecida. Hay como nosotros otras 2 o 3 asociaciones muchísimo con más experiencia que nosotros y muchísimo mejores, como Arcade Vintage en Valencia, en Petrel, o Arcade Cataluña en Barcelona. En Madrid también hay algunas, pero no hay más. Esto es lo que hay, y las máquinas estaban la mayoría destruidas o tiradas a la chatarrería y demás, y bueno, nosotros las recuperamos, las limpiamos, las preparamos y las ponemos en funcionamiento. Y aquí están, como habéis visto, con bastante buena pinta. Bueno, pues damas y caballeros, el sueño se ha cumplido. Tenemos un salón recreativo en Sevilla y de los buenos, doy fe, de hecho lo vais a ver todos y cada uno de vosotros y vosotras. Y bueno, aprovechamos para invitaros al próximo evento, que vengáis aquí y adjuntaremos la dirección. Y por supuesto estáis todos invitados e invitadas para el próximo Retro Sevilla de Dos Hermanas. Pues nada, nos despedimos y hasta la próxima. Y muchas gracias por tu tiempo y generosidad, Eduardo. Pues, damas y caballeros, después de pasar una jornada de puertas abiertas fantástica y rematadamente divertida, me ha quedado algo muy claro. Y es que esta asociación se ha grabado a fuego en su corazón la premisa de preservar y aportar un legado a las nuevas generaciones, a esos nuevos jugones. Pues algunos de ellos eran amigos y amigas con anterioridad.
otros han sido unas valiosísimas adquisiciones de última hora. Y bueno, después de haber estado en esta jornada se me viene una serie de palabras a la cabeza que voy a recitar en voz alta. Arcade, colaboración, Space Invaders, amor, Asteroids, amistad, Pac-Man, interactuación, Metal Slug, Street Fighter, frescura, Green Beret, compañerismo, King of Fighter, rescate, Golden Axe, oportunidad, porque es toda una oportunidad la que nos brinda esta asociación sin ánimo de lucro, de que volvamos a sentir en nuestras manos un arcade. Damas y caballeros, no os perdáis la próxima jornada de puertas abiertas. Desde aquí os mando un beso y un abrazo, o ambas cosas. Hasta la próxima. 5, 4, 3, 5, jornada de puertas abiertas, podéis hacer los socios por un día, código pizza. No obstante, creo que lo sensato para recordarle tenerlo fresco, a ver si imprimimos algo y lo voy a poner aquí. Cada vez que haya una jornada de puertas abiertas lo voy a poner aquí para que lo sepáis. Vamos a las redes sociales, el Facebook, el Twitter. ¿De acuerdo? Y especialmente ponemos el cartelito y tal, que el coche es muy facilito de llegar y a ver si vamos allí, que estamos unos pillos. Bueno, pues vamos a proceder al sorteo. ¿De acuerdo? Bueno, acto seguido después del sorteo, pero si os interesa y tal, bueno, van a pasar muchas cosas, quién sabe lo que puede pasar. Pero aquí vamos a tener un pequeño quiz. Tenemos aquí un pequeño mercadillo de juegos, que hay títulos japoneses de 2 euros. Y sinceramente dudo mucho que volvéis a verlos alguna vez, ¿eh? Bueno, caballeros, a ver, el sistema de sorteo, por favor. A ver, momentito. Esto se lo vamos a dar al dueño. El número es... ¿Dónde está? Sí, que yo soy un pirata, porque yo no soy igual, no la red. A mí me gusta mucho la red. Bueno, vamos a ver el sorteo, a ver qué te para. La dueña estaba... Parece los típicos ancianos que tienen las capitas rotas. Bueno, a ver. ¿Cómo se sortea esto exactamente? Un número de la El 111. número al azar, uno con un papeleta con número. El 11. En la pantalla aparece un número. Ladies and gentlemen, Game Boy Pocket, restaurada, color verde, con un juego de golf, ¿de acuerdo? Bien. Pues va a aparecer un numerito aquí, ¿vale? Y el que tenga su Y, número... importante, y no tiremos las papeletas, porque nunca se sabe lo que puede suceder. Te digo algo bonito, no contra una paliza. Game Boy Pocket y juego de gol cortesía de Jigsaw Comics, ¿verdad? Que se han portado muy bien con nosotros y es la primera de muchas cositas que vamos a hacer. Iván y yo queremos hacer una especie de feria de monstruos itinerantes. Ah, por cierto,
El día 12 de noviembre estáis todos y todas invitados en el Fórum de la FNAC. Vamos a dar una charla sobre la Master System, esa gran incomprendida. Y también la traeremos aquí, ¿por qué no? También la traeremos aquí. Bueno, Para que yo voy a dar si lo quieren. ¡Vale! 3, 2, 1. Lo voy a contar. ¡Yo! ¡He ganado! Oye, que todavía no tiréis las papeletas. Paco, si hubieses comprado antes Canes hubieses ganado, tío. 30. Con la boca, perfecto. Bueno, de puta madre. Oye, lo que es un desastre de no me lo creo. Mira, aquí. Para que veas que es posible. Bueno, ya tú quedas. Espera, Iván, ¿tú tienes algo que decir, Iván? Un momentito, que se abran las aguas. Iván, espera, dime el oído. ¿Pero tú crees que deberíamos? Qué bueno, sí. Anuncio. Mira, por favor, me ha gustado mucho la Game Boy, vamos a otra Voy a tocar el mismo, ¿verdad? No, ya lo puedes tirar por ver. Lo han chapado, ¿eh? Mismo no. Un equipo hipoquerresturada negra con un juego de Tamagotchi, la que os prometo de verdad que este juego es súper siniestro y os quitará horas de sueño. El Tamagotchi sí. El Tamagotchi japonés, te engancha total. Bueno, vamos a ver qué pasa, por favor. Es verdad. Ya. El 90. ¿Qué es lo que- Tiene los internos. Ahora sorteamos una papeleta. ¿Qué podías aguantar un punta en la que ¿cómo te podíamos siendo como amigos de hipotético caso, hipotético caso, a ver, No hay dos ustedes, ¿no? No va a ser una consola, pero va a ser un regalito de consolación. ¿De acuerdo? Una cuchita de ¿Cuál es? Vale. Lluvia de cartas y
Es un juego de Yu-Gi-Oh! De cartas que es bastante adictivo. Está en japonés, pero muy intuitivo. No está nada mal. Y vamos a sortear. Empezamos la casa por el tejado, pero a ver, se podría casar un recurso de Game Boy. Y luego ya también con la consola, insisto, tenemos Game Boy Pocket, el precio total de Yu-Gi-Oh! Bueno, vamos a ver a quién le toca. Ay, Venga, que va a tocar. Por uno. ¿Quién le toca? José María. Al caballero. No problem, tío. No problem. Otro día.